Sí, Señor. Lugar secreto. Mis amados, ¿cómo están? Los abrazo, los bendigo. Buenas noches, buen día, buenas tardes. Depende de dónde usted lo esté viendo y en qué momento vea este video. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo tiempo de entrenamiento, a un nuevo tiempo de palabra. Cuéntenos si puede. Cuéntenos ahí en los comentarios. Saludamos al equipo de San Luis, Pastora Cecilia, Pastor Jorge. Los bendigo, a los hermanos allí, toda la bendición para ustedes. A cada uno que esté en línea, Pastor Juan, Pastora Glenda, ahí en Villa Mercedes, San Luis, en cada lugar los bendigo. Pongan ahí en los comentarios que nos están viendo. Qué bueno que es poder en este día compartir un buen tiempo. Un tiempo de palabra, un tiempo de impartición, un tiempo de soltar algunas cosas que creemos que son necesarias en el reino de Dios. Está bueno que podamos en este tiempo estar juntos compartiendo este tiempo. Así que póngase cómodo, que tendremos un tiempo lindo por delante para compartir la palabra. La verdad que tenemos que hablar sobre cómo movernos en lo sobrenatural. Uno tiene que empezar en este tiempo a saber que Dios está operando en la iglesia por medio de señales, milagros, maravillas, prodigios. Son esos elementos que el Señor pone delante nuestro para que uno pueda con toda libertad funcionar en lo que nosotros llamamos plenitud. Hoy necesitamos una iglesia que se pueda mover en plenitud, que camine en plenitud, que ande en plenitud, que viva en plenitud, donde estas marcas estén visibles. Las marcas de la iglesia del primer siglo tienen, mis hermanos, esas marcas tienen que estar bien visibles en nuestra vida. Señales, milagros, prodigios, maravillas, y ahí es donde uno puede hablar de todas estas cosas y decir: necesitamos que cada uno en el reino de Dios tenga esta conciencia de poder movernos en ese nivel. Nosotros escribimos para la Escuela de Ministerio, escribimos un libro
que se llama Moviéndonos en lo Sobrenatural. Este es el libro Moviéndonos en lo Sobrenatural. Nosotros aquí adentro pusimos cosas como, por ejemplo, la revalorización de las señales, animarse a ver las señales, animarnos a ver los milagros, animarnos a movernos en esa dimensión para que Dios pueda hacer lo que Él planeó de antemano. Nosotros estamos metidos en un ambiente en el cual Dios nos va a mover de antemano en algunas cosas para que nosotros podamos funcionar de manera plena. Y ahí es donde uno puede comenzar a ver este tema de lo sobrenatural. Nosotros hoy usamos mucho el término lo sobrenatural aquí y ahora. Hay en muchos lugares donde se puede hablar de lo sobrenatural aquí y ahora. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, anímese a caminar en lo sobrenatural. Anímese a aquello donde lo que lo natural no puede darte, la sobrenaturalidad de Dios la va a poner en tu vida. Y para eso uno tiene que aprender ciertas cosas. Sobre todo aprender a reconocer los territorios de Dios, los escenarios de Dios, los momentos de Dios. Uno tiene que animarse a reconocer que Dios tiene algo con nuestra vida y que Él puede hacerlo con nosotros. Así que, mis amados, los invito a que podamos ver estas cosas juntos en este día. Que podamos hablar sobre esto, cómo movernos en lo sobrenatural. Si usted tiene para anotar y le gustaría comenzar a anotar algunas cosas, anótelo con libertad. ¿Cómo nosotros hacemos para movernos? ¿Cómo hacemos para movernos en lo sobrenatural? ¿Cómo hacemos para reconocer los movimientos sobrenaturales en cada persona y en cada vida? ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde uno siempre le habla a los hermanos la importancia de saber reconocer primero aquellas cosas que luego uno tendrá en su vida. Usted no puede acceder a ciertas cosas si no las reconoce primero. Las promesas, las bendiciones, la apertura, las oportunidades. Uno no puede acceder a algo con toda libertad si primero no hay un reconocimiento. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, tengamos reconocimiento de que Dios quiere hacer ciertas cosas. No importa si de pronto nosotros lo vemos o no lo vemos en total plenitud. Inclusive hasta no importa si uno entiende o no entiende. A veces no estamos llamados a entender todas las cosas, pero sí estamos llamados a aceptarlas. En el campo sobrenatural usted no tiene por qué entender todo lo que Dios hace y cómo lo va a hacer, pero sí estamos llamados a aceptar. Y cuando uno puede aceptar, Dios empieza a moverse. Y cuando Dios empieza a moverse, las cosas empiezan a soltarse. Entonces Dios en este tiempo, yo le escribo en el libro, se lo vuelvo a mostrar, este libro, Moviéndonos en lo Sobrenatural. Yo empiezo a escribirle ahí, le digo a los hermanos, Dios se está manifestando en este tiempo. Dios está buscando moverse, Dios está buscando manifestarse, Dios está queriendo hacer cosas nuevas. Y no quedemos nosotros exentos de lo que Dios en este tiempo quiere hacer, porque cada cosa que Dios trae, traerá gozo, traerá libertad, traerá plenitud, traerá expansión, habrá sanidad, habrá respuestas, habrá liberación, habrá milagros delante de la vida de sus hijos. Y vos decís, esto en lo natural no me puede pasar. Esto tiene que pasar por algo que opera por fuera de nosotros. Y ahí es donde uno habla a los hermanos y les dice, aprendamos a reconocer el cómo movernos en el campo sobrenatural. El mismo Dios que vos te encontrás en el antiguo pacto, el mismo Dios que vos te encontrás en el nuevo pacto, es el mismo Dios que hoy opera señales y milagros. Y ahí es donde uno tiene que empezar a reconocer. Y vuelvo a repetirte algo, y ya me meto en mi tema en esta noche. Uno tiene que aprender a reconocer aún sin entender. Uno tiene que animarse a aceptar aún sin ver. Porque es el campo en el cual nosotros le facilitamos a Dios el escenario para que Él pueda hacer las cosas. Ese es el momento en el cual nosotros decimos, Señor, acá estamos. Listo para poder tomarlo. Por ahí entiendo algunas cosas y otras no, pero el corazón está listo. Y cuando el corazón está dispuesto, lo que usted nunca vio lo puede ver, lo que nunca oyó lo va a empezar a oír, lo que nunca se le presentó resulta que ahora se le presenta. Acuérdense que la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo están listas. Eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio ni oído yo están listas para poder ser entregado en nuestra vida. Así que con toda libertad, anímese a caminar en ese nivel. A los que tienen el libro,
Los que tienen el libro y los que no, presten atención y tomen nota de esto. Dios se manifiesta en 3 dimensiones. A veces uno le habla a los hermanos y le dice, no podemos encajonar a Dios en un nivel. Dios se mueve en las 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión eterna. Dios habita en una dimensión que es la dimensión de la eternidad. En la eternidad, Señor, está todo hecho. Dios habita en la dimensión de la eternidad. Y cuando Dios habita en la dimensión de la eternidad, usted sabe que está todo hecho. En la eternidad no hay pasado, en la eternidad no hay mañana. En la eternidad todo funciona en el ahora. Entonces la primera dimensión que uno tiene que animarse a poder entender y a poder recibir es la dimensión eterna. La primera dimensión de la cual vamos a hablar de 3. La dimensión eterna. En la eternidad todo está hecho. En la eternidad todo está preparado, todo funciona. En la eternidad no hay ausencia. En la eternidad no hay falencias. En la eternidad todo está concretado. Ahí es donde vos te das cuenta que Dios no tiene que crear algo para dártelo. Si Él no tiene mañana, entonces la función eterna, en la dimensión eterna, Él ya lo tiene. ¿Vio cuando una palabra se nos suelta? Y la palabra nos dice, porque haré contigo tal cosa, porque haré contigo lo otro, porque te daré esto. Dios no tiene que crearlo. Dios no tiene que fabricarlo si Él no tiene mañana. Él ya lo tiene en las manos. Entonces, la primera dimensión que uno tiene que ver es la dimensión en la eterna. En la eternidad todo está hecho y todo está sujeto a Dios a partir de la eternidad. Lo primero que quiero decirte. Lo segundo, luego tenemos la dimensión sobrenatural. En la dimensión sobrenatural Dios toma de las cosas eternas para... Se lo digo de esta manera, para bajarlo un escalón y ponerlo a la altura del hombre, para que el hombre lo pueda tomar. Si Dios no se lo permite, usted lo sobrenatural no lo puede tomar. Te lo digo de otra manera, si fuera por nosotros acceder a la sobrenaturalidad de Dios, usted no podría, yo tampoco. Entonces Dios toma de la dimensión eterna, toma algo y lo pone para el hombre en la dimensión sobrenatural. Entonces, a esta altura, usted tiene la dimensión eterna número 1 y la dimensión sobrenatural número 2. Todo lo sobrenatural tiene que ver por lo que está por encima de lo natural. Grabe esto, por favor, y anótelo. Todo lo que es sobrenatural es un escenario o un elemento que está por encima de lo natural. Ahí es donde Dios, por ejemplo, lo crea al hombre. Y cuando crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, huerto que ya estaba todo listo. Lo digo de otra manera. Dios prepara todas las cosas, crea los cielos, crea la tierra, crea todo lo que hay sobre la tierra. Y cuando todo estuvo creado, lo crea al hombre y lo pone en la tierra. Entonces Dios lo pone al hombre en la tierra, en un escenario, para tomar lo eterno y ponerlo en el lugar a donde Él está. Y ahí es donde uno dice, no está en nosotros. Yo se lo puse en el libro, no está en nosotros la capacidad de funcionar por nuestra propia fuerza. Nunca quiera lograr cosas en su propia fuerza porque no lo va a lograr. No está en nosotros funcionar en su propia fuerza, en nuestra propia fuerza. No podemos. Ahí es donde uno tiene una llave, por ejemplo, que es la llave de la fe. Otro día hablaremos de la llave de la fe. Nosotros tenemos la llave de la fe. Por la fe hablamos, por la fe nos movemos, por la fe creemos, por la fe entramos al reino de los cielos, por la fe tomo la palabra. Entonces, por nuestras fuerzas no podríamos lograr las cosas a menos que Dios tome algo de la dimensión eterna, lo baja al nivel sobrenatural y ahí te lo entrega. Y luego tenemos que ver en una tercera dimensión, la dimensión de lo natural. En lo natural es donde usted vive, donde yo vivo, donde nosotros caminamos. Lo natural es la dimensión donde el hombre fue puesto. Eso está en su libro en la página número 4. Lo natural es el lugar donde el hombre fue puesto. El hombre fue puesto ahí para desarrollarse, para lograr, para conquistar, para avanzar. Todo ha sido creado, todo está establecido y el hombre es puesto en el ambiente natural. Entonces, lo natural es el ámbito, la dimensión, el escenario donde el hombre es puesto para que ahí pueda caminar y pueda conquistar. Y lo sobrenatural es aquello que está por encima de lo natural, que Dios lo toma de lo eterno y lo baja
a un nivel para que el hombre pueda ir por medio de la fe y tomarlo. Y ahí es donde aparecen las señales, aparecen los milagros, aparecen los sucesos que uno tiene que ver en su estadio. Entonces, para comenzar, recuerde que nosotros tenemos 3 dimensiones. Si tengo alguno conectado ahí en línea que me ayude, por favor, ayúdeme. Que tengo algunos ahí en línea, ayúdeme y ponga: lo sobrenatural se mueve en 3 dimensiones. Póngalo de esa manera: lo sobrenatural se mueve en 3 dimensiones. Si usted quiere anotar en sus notas, anótelo con toda libertad. Dios se mueve en 3 dimensiones. La primera es la dimensión eterna. Lo segundo es la dimensión sobrenatural. Y lo tercero es la dimensión natural. Son 3 dimensiones donde Dios se mueve por igual, porque Él es el creador, Él es el que lo creó, lo gestó, Él es el que lo tiene, y todo funciona con absoluta y con plena libertad. Lo eterno, lo sobrenatural y lo natural. En lo eterno todo está hecho, en lo sobrenatural Dios opera, y en lo natural Dios pone al hombre para que lo eterno se reproduzca en lo natural, para que lo eterno se establezca en la tierra. Y ahí es donde aparecen las señales, los milagros, la sanidad, la liberación y tantas cosas que Dios hace, que lo toma de lo eterno y lo pone en un nivel que nosotros llamamos la sobrenaturalidad de Dios. Fíjese que Génesis 1:14, y anótelo por ahí, ayúdeme y anótelo. Génesis 1:14 dice que Dios dijo luego Dios: haya lumbrera en los cielos y haya lumbrera para separar la noche del día. Entonces, a la lumbrera de la noche, de la tiniebla, la llamó noche; a la lumbrera de la luz la llamó día; al día le puso el sol, a la noche le puso la luna. Fíjese usted cómo Dios marca escenarios extraordinarios, y la Biblia los llama señales. Yo la primer marca de lo sobrenatural en nuestra vida se llama señales. La primer marca. En un rato voy a ir a hablarte de los milagros, pero las señales. Dios pone delante de sus hijos señales. Dios nos entrega señales a nosotros. Y ahí donde uno le dice a los hermanos: aprenda a reconocer las señales, aprenda a ver las señales, aprenda a mirar las señales, aprenda a darse cuenta que de las señales. Génesis es un libro que vos lo tenés lleno de señales. Señales en los cielos, señales en la tierra, señales en el mar, señales en la tiniebla, señales en el día. Está lleno de señales. Y Dios pone señales. A Noé le dio una señal en los cielos. A Noé Dios le dio una señal en los cielos. ¿Se acuerda el arco iris? A Dios le dio una señal en el cielo. En los tiempos de Abraham, la circuncisión luego sería una señal de pacto. Vos tenés señales en los cielos. El arco iris, por ejemplo, tenés señales de pacto, la circuncisión, te quedan apartados para Él. Mis hermanos, la Biblia está llena de señales en las temporadas y en los tiempos de Dios. Aprendamos a discernir y a descubrir las señales que Dios nos pone de que Él está delante nuestro. El día de reposo es una señal. Los 7 pactos que hay. Yo no tengo tiempo para meterme ahí ahora, pero la Biblia tiene 7 pactos. Cada uno de esos pactos fue una señal de parte de Dios para traer cumplimiento sobre la tierra a través del hombre. Entonces, para movernos en lo sobrenatural, usted tiene que de pronto aprender a discernir, por ejemplo, las señales que Dios pone, las señales en los tiempos, las señales en el espacio, las señales en la tierra, las señales que son numerosas, y uno tiene que aprender a discernir ese tipo de señales. Yo le llamo a esto, y póngalo ahí en sus notas, y si lo quiere compartir ahí, compártalo también. Yo le llamo a esto señales de confirmación. Póngalo bien grande y ayúdeme, póngalo también ahí. Señales de confirmación. En otras palabras, mis amados, una señal no viene para que una señal no viene para que usted se sienta bien. Una señal no viene como para que de pronto vos digas: qué importante que soy, que Dios me dio una señal. No, las señales, póngalo así, las señales son herramientas de confirmación. Ahí donde vos te das cuenta que Dios está queriendo hacer algo, Dios está queriendo usar al hombre, Dios está queriendo cumplir una temporada, Dios está queriendo abrir una puerta, hacer algo, y para lograr eso,
está empezando a enviarte señales. Con todas las cosas pasa lo mismo. El apóstol Pablo habla de señales. Yo en el libro moviéndose en lo sobrenatural, les hablo, las señales están. Con toda paciencia, anímese a verlas, anímese a verlas. En la Biblia, por ejemplo, en el primer siglo, allí la Biblia, en la iglesia del primer siglo, en el libro de los Hechos, había 4 marcas que la iglesia del primer siglo tenía. Si puede, anótelo. 4 señales. Tenía las señales propiamente dichas. Había milagros en ese tiempo, había prodigios en ese tiempo y había maravillas. A ver, vamos de vuelta, había 4 marcas. La iglesia del primer siglo tuvo 4 marcas que la identificaban por excelencia. Señales, anótelo si puede, señales, milagros, vamos a ir en un rato a hablar de milagros, maravillas y prodigios. Voy una vez más, señales, milagros, prodigios, maravillas. Eso estaba, mis amados, a la orden del día. A la orden del día. Por eso uno habla de señales de confirmación. Dios está queriendo hacer algo, Dios está queriendo confirmar algo, Dios está queriendo poner algo en la tierra a través del hombre. Dios está queriendo hacer algo, no sé, empiezan a aparecer las señales. Yo no tengo tiempo ahora, pero yo en el libro le hablo sobre Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4 Dios da una marca de las señales, habla de las señales en Éxodo capítulo 4. Y usted puede hacer un paralelismo muy fuerte en la Biblia, un paralelismo muy fuerte con respecto a la vida de Moisés y a la vida del Señor. Y escuche esto con mucha atención. Vos te encontrás a Moisés haciendo señales y te lo encontrás al Señor haciendo señales. Vos te lo encontrás a Moisés, por ejemplo, en un acto de sanidad, y lo encontrás al Señor sanando a los enfermos. Es muy similar el paralelismo, la palabra técnica es esta, paralelismo, que uno encuentra entre la obra que Dios hizo a través de Moisés y la obra que Dios hizo a través de la vida del Señor Jesucristo. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 4, donde Dios define de manera muy clara el tema de las señales. El capítulo 4 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, bueno, tira la vara, y la vara se convirtió en culebra, y luego la volvió a tirar de vuelta y volvió a ser vara, y comienza Dios a hacer señales. Moisés es ese hombre que ya venía de ver aquella gran señal cuando la zarza no se quemaba, ¿se acuerda? Bueno, y en el capítulo 4 vuelven las señales, tira la vara, se convierte en culebra, la culebra vuelve a ser vara. Luego dice, vamos a hacer una segunda señal. Está en Éxodo 4. Mete la mano en tu seno. Y él mete la mano en su seno. Y cuando saca su mano estaba leprosa. Y luego Dios le dice, vuelve a meter la mano otra vez en tu seno. Vuelve a sacarla. Y cuando la saca la mano, capítulo 4, hay un detalle que es muy fuerte el detalle. Que el detalle dice, si no te creyeren a la primera señal, creerán a la segunda. Eso está en Éxodo capítulo 4. Si usted no tiene la primera señal, habla de ellos de una manera muy puntual, y en esa manera en la que les habla, Él les recuerda y le dice que estas señales, note esto por favor, las señales nunca son un fin. Las señales no son un fin en sí misma. Una señal no es el objetivo a donde voy. Una señal es el medio, es una herramienta, es un medio. Hace un rato te dije que las señales son señales de confirmación. Y una señal de confirmación viene a nuestra vida para que nos demos cuenta de que Dios está queriendo hacer algo. Dios está queriendo usarte, Dios está queriendo proveerte, Dios está queriendo darte una oportunidad, Dios está queriendo cumplir un propósito con alguien. Y para eso aparecen las señales. Entonces vos tenés tu primer señal, la señal de la serpiente. Eso está en el libro. El que tiene el libro, eso está en el libro. Página 7. Manejar serpientes. La segunda es la señal de la sanidad. Y luego sigue hablando. Y luego le dice, y si no te creyeran a la primera señal y no te creyeran a la segunda, toma agua del río,
trae el agua del río, pone el agua del río en la tierra y se convertirá en sangre. Y vos tenés una señal, otra señal, otra señal. Fíjense cómo las señales son importantes para que uno se pueda dar cuenta de que el Señor está en el medio. Cómo uno por ver una señal se puede dar cuenta, para usar términos nuestros, que Dios está en el tema. Entonces ahí es donde uno es imperioso que uno aprenda a reconocer las señales. De pronto hay casos donde vos le decís a los hermanos están orando para que Dios le abra una puerta. Por decir algo, la persona está orando para que Dios le abra una puerta. Resulta que cuando Dios le abre la puerta, está de este lado la puerta y diciendo, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿No será que el enemigo me quiere engañar? A ver, que póngale fe a la cosa. Si usted está orando para que la puerta se abra, cuando la puerta se abre, entre. Entonces, ahí es donde uno va a discernir las señales. Si hay una puerta que se cierra y otra que se cierra y otra que se cierra, Dios te está hablando. A ver, míreme, Dios te está hablando. Si una puerta se cierra y otra se cierra y otra se cierra, dice, Señor, algo me estás hablando. Entonces, ahí donde uno le dice a los hermanos, en todo este movimiento de aprender a movernos en lo sobrenatural, aprenda a reconocer las señales. Aprenda a saber que una señal es un elemento de confirmación que Dios pone en la vida de alguien para que pueda aprender a ver algunas cosas. Antes no le pasaba y de pronto ahora le pasa, Dios te está hablando. A ver, antes no le sucedía y de pronto ahora le sucede, algo Dios te está hablando. Yo puse algunas marcas al final de la página 8 del libro. Vuelvo a repetir, el que tiene este libro, Moviéndonos en lo Sobrenatural, este libro. Yo puse al final de la página 8 algunas cosas que tienen que ver con las señales. Si usted tiene que anotar, ayúdeme y anótelo ahí en sus notas y póngalo en los comentarios, también se puede. ¿Cómo identificamos las señales? ¿Cómo uno tiene que mirar las señales? ¿De qué manera? Y ahí es donde uno se encuentra, por ejemplo, yo le puse acá 7 cosas. La primera de ellas, la importancia de las señales. La primera de ellas es que confirman un mensaje o una acción de Dios. Una señal sobrenatural en tu vida viene para confirmar el mensaje o para confirmar una acción de Dios. Si Dios tiene que hacer algo contigo, Él no te va a dejar solo. Si Dios tiene que hacer algo contigo, Él no te va a dejar solo. Entonces, una señal, como número 1, para mencionar así por parte número 1, una señal viene para confirmar un mensaje o una acción de parte de Dios. Si Dios está en el tema, en lo que usted habla o en lo que usted hace, si Dios está en el tema, Él va a confirmar la acción y va a confirmar la palabra delante suyo. Así que si lo que estoy haciendo es de Dios, la confirmación estará delante. Puertas abiertas, gente, oportunidades, recursos, momentos estarán delante tuyo, porque Dios pone una señal de confirmación para confirmar el mensaje o la acción que usted tiene que hacer. Número 1, los que anotan rápido. Número 2, traen revelación. Una señal trae revelación de que los sucesos que están en la tierra no son de la tierra. Voy de vuelta. Número 2, una señal trae revelación de que un suceso no es un suceso de la tierra. Una sanidad, un milagro, una maravilla, un prodigio, cosas que de pronto nosotros en nuestras manos no lo podemos lograr. Vienen para traer revelación de que Dios está en el tema. Vienen para traer revelación de que Dios está haciendo algo. Guarda, mis amados, mucho cuidado con poner en nuestra boca esto es de Dios o esto no es de Dios, esto es de Dios o esto no es de Dios. Guarda lo que hablamos, porque Dios puede hacer lo que se le da la gana. Míreme, Dios puede hacer lo que se le da la gana, porque para eso es Dios y Él puede hacerlo. Así que en segundo lugar, las señales traen revelación de que las cosas que pasan en la tierra no son de la tierra, son de los cielos, y Dios utiliza al hombre y a su iglesia para promover ciertas cosas en la tierra. Número 3, las señales confirman propósitos
divinos para lograr fines específicos. Número 3, una señal se produce para confirmar propósitos. Hace un rato le dije, la señal no viene a nuestra vida, mis amados, una señal no viene a nuestra vida ni para entretenernos, ni para llenar un espacio solamente, ni mucho menos es un fin en sí misma. Una señal viene a nosotros para traer confirmación, una señal viene a nosotros para promover algo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, las señales, número 3, las señales confirman propósitos específicos para lograr ciertos fines. Evangelismo, crecimiento, multiplicación, apertura, lo que tenga que ser. Pero para eso viene una señal a nuestra vida. Entonces confirman propósitos. Número 4, aquellos que están marcando las señales. Número 4, respaldan una señal, respalda al instrumento por medio de quien son hechas las señales. Lo voy a repetir una vez más. Número 4, una señal respalda al instrumento por medio de quien son hechas esas señales. Es lo que le pasó a Moisés. Moisés tiró la vara, se convirtió en culebra, después volvió a ser vara, luego tomó agua del río, la derramó en la tierra, se convirtió en sangre. Y Dios dijo, si con estas señales no te creen, van a creer con esta. Entonces ahí es donde uno encuentra que una señal en la vida de una persona respaldan al instrumento por medio de quien son hechas. Lo quinto, con respecto a las señales, son, y creo que todos tenemos la convicción de que una señal viene a nuestra vida como una poderosa herramienta de evangelización. Uno puede de pronto predicarle a una persona un montón de tiempo y que ni siquiera te escuche. Ni siquiera te escucha. Pero ante un milagro no hay que discutir. Frente a una sanidad, frente a una liberación, frente a un hecho concreto que se ve en la vida de una persona, eso no tiene discusión. ¿Cómo hacemos para discutir cosas que no están explicadas, están vistas? Entonces, número 5, una señal es una poderosa herramienta de evangelización. Número 6, las señales promueven liberación. Una señal promueve liberación, promueve sanidad, promueve alcance. Una señal promueve apertura. Una señal promueve convencimiento. Número 6, promueve liberación y sanidad sobre las personas. Una señal tiene, mis amados, ese poder en sí misma de lograr cosas que nosotros por ahí, hablándolas o explicándolas, no vamos a alcanzar en toda su, ¿cómo se lo digo? En toda su dimensión. Con nuestras palabras no vamos a lograr en toda su dimensión poder explicar ciertas cosas, pero frente a un hecho concreto, ante los ojos de las personas, frente a eso no hay discusión. Y número 7, una señal alcanza pueblo y naciones. Usted tiene un ejemplo, yo lo pongo en el libro, para el que tiene el libro, Josué capítulo 10. Josué capítulo 10 habla de que nació pueblos y naciones, fueron alcanzados por lo que en aquel tiempo Dios hizo a través de Josué. Josué venía de ganar una batalla, que era la batalla de los 5 reyes. Josué venía de una victoria extraordinaria. Josué capítulo 10 dice que en un momento Josué levantó la mano y las órbitas celestes literalmente las órbitas celestes se detuvieron. Y que él levantó la mano y dijo, se detienen las órbitas celestes hasta que termine la batalla. Y cuando él logró terminar la batalla de los 5 reyes, que está en Josué 10, dice que él volvió a levantar la mano y las órbitas celestes siguieron su camino. O sea, cuando siguen su camino, dice que el pueblo se maravilló, las naciones se maravillaron, hubo resultados, hubo maravilla, la gente estaba maravillada con las cosas que vio. Entonces yo les digo, número 7 o séptima señal, alcanzan pueblo, alcanzan naciones, hay apertura. Es importante, mis amados, las señales, es importante, maravilla. Acuérdese del nuevo pacto. La iglesia del nuevo pacto tenía señales, maravilla,
milagros, prodigios. Era fuerte lo que pasaba con ellos y era hecho delante de las personas. Las señales servían siempre, servían para respaldar el modelo, para respaldar el mensaje, servían para respaldar a las personas, servían para que el propósito fuera cumplido. Por medio de una señal había confirmación, no se podía discutir, porque las señales estaban puestas delante de los ojos. Así que, mis amados, animémonos a vivir una temporada de señales, pero recuerda esto: las señales no serán para siempre. Las señales no, o por lo menos un tipo de señal no será para siempre. A Moisés Dios le abrió el mar. A Moisés Dios le abrió el mar para que cruzara hacia el otro lado. Fue la única vez que Dios le abrió el mar a alguien. Yo no creo que Dios me vaya a abrir el mar a mí. Yo, para ir de Mar del Plata, mi ciudad, la ciudad más linda del país, para cruzarme al Uruguay, para cruzarme yo al África, no me va a abrir el mar para eso. Las señales tendrán otra característica, tendrán otra forma. Lo bueno de las señales es que las señales, aunque vayan cambiando, mis amados, a través de los tiempos, las señales siempre estarán presentes, pero no serán siempre las mismas. Voy de vuelta, las señales siempre estarán presentes, pero no siempre serán las mismas. En el antiguo pacto no había liberación. Cuando el Señor viene a la tierra, ahora resulta que hay liberación. Previo al tiempo de Moisés no se habla de sanidades, y a partir de Moisés para adelante vemos la sanidad, y el Señor sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Entonces, fíjense ustedes cómo las señales pueden cambiar, y siempre las señales estarán presentes. Y uno dice: ¿por qué, pastor? Por el solo hecho de que una señal viene con un propósito. Una señal viene a traer confirmación, una señal viene a garantizar algo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Anímese, por favor, ahí donde uno le habla a los hermanos y le dice: anímese a caminar bajo un escenario de señales. Señales en los cielos, señales en la tierra, señales en todo lugar, señales donde Dios, señales para la familia, ¿Sabe cuántas familias a veces uno ve que uno le predica a la persona y no pasa nada? Y le predica, no pasa nada. Yo tengo caso en mi familia. Le predica, no pasa nada. Además, se te ríen en la cara. Ahora, cuando una señal aparece, llamale liberación, llamale sanidad, llamale milagro, llamale provisión, el nombre que usted le quiera poner, o de acuerdo a la situación que vos le quieras poner. Frente a una señal, se acabaron las discusiones, las personas llegan al Señor, las personas reconocen al Señor. Pues sí, es fuerte esto. Y claro, y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que las señales tienen un propósito. Y anote todo eso: las señales tienen un propósito, las señales son señales de confirmación, las señales tienen alcance, tienen un alcance en sí misma. Las señales, vos no le tenés que agregar más nada, tienen alcance en sí misma para lograr cosas. Ahí es donde necesitamos una generación de hombres y mujeres de Dios que se animen a producir señales, si Dios lo quiere hacer. Yo cuando arranqué hace, ya 45 minutos atrás, una de las cosas que les dije, está la dimensión eterna, está la dimensión sobrenatural y está la dimensión natural. Anímese a que esas tres dimensiones encajen en su vida. Que Dios pueda tomarlo de lo eterno y ponerte en las manos. Cuando Dios toma lo eterno y lo pone en tu mano, en el campo de las señales, lo que antes no andaba ahora anda, lo que antes no se abría ahora se abre, lo que antes no pasaba resulta que ahora pasa. Y voy a decir, ¿cuál es el punto? Y está Dios en el tema. En las señales, Dios, señores, está en el tema. Y así como te hablo de las señales, te hablo de milagros. En la página 13 de su libro, y vamos un cachito a hablar de los milagros. Los milagros. Celebramos los milagros. Anhelamos milagros, buscamos milagros, oramos por milagros, le creemos al Señor para milagros, declaramos con nuestra boca milagros. Quien te habla es un milagro caminando. Dios me levantó la muerte. Algún día me voy a tomar el tiempo para contar mi testimonio, así en público. Somos milagros, tu vida es un milagro caminando. Pero el peligro que tenemos con los milagros es acomodarnos al milagro y no al hacedor de los milagros. Y lo voy a repetir de vuelta.
el peligro que tenemos es acomodarnos al milagro y no al hacedor de los milagros. Los milagros son producidos por el Señor. Vos tenés, por ejemplo, casos de milagros. Dios le abrió el mar a Moisés. Dios le detuvo el sol a Josué. Dios tiempo después a Josué le derribó los muros de Jericó con un gritito, nada más, una cosa fuerte. El Señor vino a la tierra, liberaba endemoniados, sanaba a los enfermos. Los milagros estaban a la vista. Pero guarda con correr el riesgo de acomodarnos al milagro y no al hacedor de los milagros. Nosotros tenemos que responder al hacedor de los milagros. Un milagro es una manifestación tremenda de Dios en medio nuestro que usted no puede manipularlo. Anote esto en sus notas ahí, y si puede póngalo también ahí en las redes. Los milagros no pueden manipularse. Los milagros no pueden manipularse. Guarda con andar queriendo manipular los milagros. Los milagros son un acontecimiento de Dios, son una manifestación del poder divino moviéndose en la tierra, en el mundo físico. La gente atónita mirando los milagros. Entonces, yo no puedo manipular un milagro. Yo no puedo decirle a Dios cómo tiene que hacer una cosa en materia de milagros. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. La Biblia relata de milagros extraordinarios desde los tiempos antiguos. El milagro del diluvio con Noé, lo preservó a Noé durante 40 días. El milagro de abrirle el mar a Moisés, el milagro de tener el sol para Josué, y tantos otros. El milagro de los muros de Jericó, el milagro del apóstol Pablo cuando él estaba en la isla, que una serpiente lo picó y fue liberado, y las señales en la vida del Señor, la multiplicación del agua en vino y tantas cosas. Entonces, guarda con acomodarnos al milagro y no al que los hace los milagros, porque nosotros tenemos que responder al que los hace los milagros. Dios es muy grande, mis amados, Dios es muy grande. Y porque Dios es muy grande, uno tiene que saber que nosotros no podemos acomodarnos al milagro solamente. Disfrutemos los milagros, anhelemos los milagros, oremos por milagros, movámonos por los milagros. Que Dios nos encuentre buscando el producir milagros. Pero resulta que un milagro nunca es un fin tampoco. Un milagro es un medio, es una herramienta. El milagro es algo que Dios tiene en su mano y lo multiplica en la nuestra para que el evangelio corra, para que el reino de los cielos se establezca, para que la gente se transforme. Para eso es un milagro. ¿Para qué queremos un milagro si no hay un resultado? O sea, lo importante del milagro es el resultado que va a producir. En el resultado uno es completo, en el resultado uno tiene todas las cosas, en el resultado vos tenés la garantía de que en nuestro poder eso no puede lograrse por nuestro propio medio. Pues si no, Dios lo hizo. Entonces un milagro trae resultado, un milagro trae garantía. Anote, un milagro trae resultado, un milagro trae garantía. Un milagro asegura, señores, un milagro asegura que Dios está en el medio, que Dios todavía lo hace y lo quiere hacer. Son las ventajas de los milagros. El milagro es una herramienta extraordinaria en nuestra mano. Cuando uno habla de lo sobrenatural y habla de los milagros, pues si yo no puedo manipular un milagro, no quiera manipular un milagro, la sobrenaturalidad de Dios. Yo te escribo en el libro, ahí por la página 16, la sobrenaturalidad de Dios tiene, mis amados, el poder en sí misma de generar ciertas cosas. Vamos de vuelta, la sobrenaturalidad de Dios tiene en sí misma el poder de generar las cosas. Entonces guarda con nosotros querer manipular aquello de que Dios lo tiene que hacer de esta manera, Dios lo tiene que hacer de esta, Dios lo hace por esto, Dios lo hace por aquello. Dios puede hacer lo que se le da la gana.
Mis amados, mínimo un minuto, Dios puede hacer lo que se le da la gana, más allá de tu persona y más allá de la mía, pero cuando uno aprende a ver y a vivir y a disfrutar estas cosas, un milagro, te dije hace un rato, es un resultado. Un milagro promueve temporadas, un milagro promueve aperturas, un milagro te trae enseñanza, un milagro, usted por medio de un milagro vos podés captar que Dios está haciendo algo en esta temporada. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, lo sobrenatural, que seguramente usted lo habrá escuchado, lo sobrenatural es lo natural acelerado. O por ahí en términos más nuestros, lo sobrenatural es lo natural empujado. Y vos decís, Dios está queriendo, da señales porque quiere confirmar cosas, hace milagros porque necesita llevarnos a nuevas temporadas. La vida del Señor en la tierra fue una temporada de milagros permanentes. Mis amados, tu vida es un milagro. Que podamos levantarnos cada día es un milagro. La provisión divina es un milagro. Las oportunidades son un milagro. No solamente la sanidad, la liberación, la administración, todo está bárbaro. Tu vida es un milagro. Cada oportunidad en tu mano es un milagro. Las mejores temporadas son un milagro. Las cosas que a los demás no les salen y a vos te salen son un milagro de Dios en tu vida. Para que uno pueda decir, estoy bajo una esfera, bajo un movimiento, bajo una atmósfera que de la tierra no es. Si en la tierra no podría salirnos. Por eso, mis amados, es tan importante descubrir que el hombre fue creado con una capacidad de desear lo sobrenatural, de buscar lo que hay en el más allá. Dios creó al hombre con ese, yo le llamo apetito. Creo que la palabra que puse en el libro, no la tengo acá, pero creo que la palabra que le puse en el libro fue apetito. Dice, Dios creó al hombre con apetito para desear todas esas cosas. Entonces, déle en su vida la bienvenida a las señales, déle en su vida la bienvenida a los milagros. Si tu vida es un milagro, la mía es un milagro caminando. Entonces, recuerde que las señales es una confirmación, las señales son una muestra de que Dios quiere hacer algo, las señales funcionan por propósito, los milagros son la consumación de un deseo divino, los milagros tienen oportunidades, los milagros te brindan un resultado, están en nuestra vida por algo extraordinario, pero por favor, vuelvo a repetírselo y si usted puede póngalo ahí en sus notas primeramente y luego póngalo en la transmisión. No puedo acomodarme al milagro en sí, porque nosotros tenemos que amoldarnos al que hace los milagros. Nuestra vida tiene que estar atada al que hace los milagros, no al milagro. Porque ¿qué pasará si un día de mañana Dios te saca las señales, Dios te saca los milagros, como ya pasó? Al final de los profetas hubo 400 años de silencio donde no hubo palabra, no hubo revelación, no hubo movimiento hasta que apareció Juan el Bautista. Y volvieron otra vez los milagros con la vida del Señor, los milagros, las señales, la liberación y todas las cosas. Ahora, yo no puedo acomodarme a la señal o no puedo acomodarme solamente al milagro. Yo tengo que acomodarme al que los produce, tanto las señales como los milagros, porque nuestra vida está garantizada en el Señor, no en el milagro. Nuestra vida está garantizada en el Señor, no en la señal. Todas esas son herramientas que vienen a nuestra vida y está buenísimo que uno lo pueda disfrutar y lo pueda vivir en plenitud. En la página 18 de su libro, Moviéndonos en lo Sobrenatural, en la página 18 de su libro, yo les pongo, ¿cómo hacemos, pastor? Que la gente siempre llega a ese punto donde te pregunta, ¿cómo hacemos para poder movernos en el poder sobrenatural de Dios? Y ahí es donde uno empieza a dar algunos consejos que yo en el libro se los puse. El primer consejo es conéctese con Cristo. Conéctese con Cristo, el autor de las señales, el autor de los milagros, el autor de toda fuente de poder. Conéctese con Cristo, porque Él es el que te guía, Él es el que te empodera, Él es el que paga precio, Él es el que te da los mejores elementos. La Biblia dice que el cielo le dio a Él el poder. Eso está en Mateo 28.
Y al final dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, yo os la doy. Dice la frase, yo os la doy. Entonces conéctese con el que ha pagado precio por tu vida y es a quien uno tiene que responder. ¿Cómo hago, pastor, para moverme en el plano o en el poder sobrenatural de Dios? Conéctese con Cristo. ¿Cómo hago, pastor? Conéctese con Cristo, el autor, la fuente de la autoridad, el poder, el dominio. Luego le pongo B, o número 2, reciba el poder de la cruz por medio del sacrificio de Jesús. Reciba el poder de la cruz por medio del sacrificio. Recíbalo. Dios, y te lo digo de esta forma, y le pido que usted me permita esto. Dios no puede ir más allá de tu nivel de fe. Dios no puede ir con tu vida y con la mía más allá de donde nosotros nos atrevamos. Él tiene todo determinado, Él tiene todo completo, Él tiene todo hecho, pero Dios no puede. Dios no puede ir más allá de lo que nosotros le permitamos. Entonces, número 1, conéctese con Cristo, que es el dador de todas las cosas. Punto B, reciba el poder de la cruz. Si las cosas no le andan en su vida, el problema es suyo. Si lo que tendría que andar en mi vida y no anda, el problema es mío, no es un problema del cielo. No tiene el cielo que conectarse con vos. Soy yo el que me tengo que conectar con el cielo para poder movernos de manera plena en la sobrenaturalidad de Dios. Tercero, active el poder de la fe. Tercer elemento, los que están tomando nota, tomen nota y si puede ahí, pónganlo en los comentarios. Tercero, active el poder de la fe. Yo soy el que siempre repite, le dice a los hermanos, la fe es ahora. La fe es ahora, no es mañana. La fe es ahora, no es mañana, la fe es ahora. Entonces, la fe, mis amados, es el único lenguaje que el cielo entiende. Hablamos por fe, creemos por fe, nos manejamos por fe, emprendemos cosas por fe, predicamos por fe, sanamos enfermos por fe, liberamos endemoniados por fe. Entonces active las cosas por fe en su vida, porque en el cielo, mis amados, en el cielo la única llave que funciona es la llave de la fe. No hay otra. Así que número 1, conéctese con Cristo. Número 2, reciba el poder de la cruz. Número 3, active el poder de la fe en su vida para que todo le ande. Número 4, llenos de Él. Llénese del Señor para moverte en el poder de la unción. Llénese del Señor. Viste que uno le dice a los hermanos siempre, o le pregunta a los hermanos dicen, estoy lleno de Dios. Y yo no voy a dudar eso. Si Dios cumple con tu vida, con la mía, uno no va a negar esas cosas. Dios nos llena, Dios nos tiene, Él va a cumplir con tu vida. Acá la cuestión no es cuánto usted tenga de Dios. La cuestión es cuánto Dios tiene de tu vida para que lo sobrenatural funcione. La unción de Dios va a estar, o sea, Dios va a proveer lo que tiene que proveer. La unción es Dios haciendo las cosas a través tuyo. Una vez se dice a los hermanos, ¿qué es para vos la unción? Y el aceite, el ungimiento, el manto, no, ¿qué es la unción para vos? La unción es Dios mismo haciendo las cosas por medio tuyo. Entonces el secreto acá no es cuánto Dios tiene, cuánto yo puedo tener de Dios. El secreto acá es cuánto Dios tiene de mi vida, y eso tiene que ver con intimidad, eso tiene que ver con rendición, eso tiene que ver con disponernos para que la sobrenaturalidad de Dios funcione en nuestra vida. Y es consejo que uno le da a los hermanos, ¿no? Cuarto, lleno de Él para moverse en el poder de la unción. Quinto, manifieste su gloria en medio suyo. Manifestemos la gloria de Dios en medio nuestro. Mis amados, movámonos manifestando la gloria de Dios, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, Señor, yo te recibo en mi vida, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por lo tanto, si su presencia está en tu vida, su gloria se manifiesta. Voy de vuelta, si su presencia está en mí, su gloria se manifiesta. La Biblia dice que la gloria de Dios es la belleza de su espíritu.
La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. Es Dios mismo teniendo ganas de funcionar, es Dios mismo teniendo ganas de establecerse, es Dios mismo poniéndole ganas a las cosas a través tuyo. Su gloria, su presencia, su manifestación. Conéctese con esas cosas. ¿Cómo hago, pastor, para movernos en lo sobrenatural? Ahí es donde vos decís, la gloria de Dios en medio nuestro se mueve con todos sus atributos. Hay misericordia, hay perdón, hay alcance, hay apertura. Dios las promesas las cumple, garantiza tu vida, garantiza tu persona. Entonces, Isaías dice, yo en el libro se lo puse, Isaías dice allá por el capítulo 40 y pico, 40, 41, 42, Isaías dice que nosotros fuimos creados para su gloria. Nosotros fuimos creados para su gloria. Entonces, que tu vida y mi vida pueda ser un buen instrumento para darle gloria al Señor. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que nos vamos a manifestar, nos vamos a mover en la sobrenaturalidad de Él, con toda libertad. Las señales, familia, va a fluir. Los milagros van a estar delante de tus ojos. Y milagros no hablo solamente de sanidad, que gracias a Dios por la sanidad, la liberación, milagros de provisión, milagros de recursos, milagros de oportunidades, cosas que a los demás no se le da, te lo dan a vos, cosas que a los demás no le andan, nos andan a nosotros en las manos, y vos estás dando cuenta de que hay señales que confirman, hay milagros que promueven, Dios manifestando su gloria en medio nuestro. Es tremendo, mis amados. Yo acá tengo el libro en la página 21 del libro. En la página 21 yo te digo, hay manifestación del poder sobrenatural de Dios, hay milagros. Hay manifestación de Dios, hay prodigios. Hay manifestación de Dios, hay sanidad. Hay manifestación de Dios, hay liberación. O sea, estas cosas tienen que haber. Milagros, prodigios. Página 21 de su libro. Marcadlo ahí, después lo busca. Milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades. Esto, mis amados, no tiene que ser para nosotros una... No quiero pecar en la forma en que te lo voy a decir. Esto no tiene que ser para nosotros algo que te llame extraordinariamente la atención. Porque señales, milagros, prodigios, maravillas, sanidad, de liberación, eran moneda corriente en la iglesia del primer siglo. O sea, la manifestación de nuestra vida tiene que ser tan permanente que vos te das cuenta que pasa a ser común. Hoy llamamos común a lo que no es común. Y lo que para nosotros no es común, tiene que ser lo común en nuestra vida. Las señales, los milagros, la manera en la que Dios se mueve. Yo en la página 22 de su libro le pongo 6 cosas con respecto a los milagros. ¿Me ayuda a anotarlo ahí en los comentarios? ¿Me ayudan para que alguien lo reciba esto? 6 cosas con respecto a los milagros. La primera, no podemos encapsular los milagros. Familia, no podemos encapsular los milagros. No le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Deje que Dios haga las cosas con cada uno como las tiene que hacer. Lo hará de una manera contigo, lo hará de una manera conmigo, lo hará de una manera con nuestro hermano, lo hará de otra manera con otra iglesia de la familia de la fe, del cuerpo de Cristo. Con cada uno lo hará a su manera, pero no le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. El primer punto de los milagros, no encapsule los milagros, no le marque la forma al milagro, porque un milagro tiene porte propio. Familia, un milagro tiene porte propio. No encapsule los milagros, porque los milagros tienen porte propio. Lo primero. Lo segundo, un milagro se genera por encima de nuestras capacidades. Segunda cosa, un milagro se genera por encima de nuestras capacidades. Entonces, por ende, no puedo manipular un milagro. ¿Cómo hago para manipular un milagro? Un milagro tiene porte propio. Un milagro expone en nuestra vida nuestra debilidad y su capacidad. Un milagro tiene capacidad propia.
Un milagro tiene autoridad propia en lo que estamos produciendo. Entonces, no podemos manipular un milagro y está por encima nuestro. Lo tercero, un milagro requiere de fe en nuestra vida para operar. Un milagro, familia, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Este libro habla de cómo movernos en lo sobrenatural. Un milagro necesita de fe para poder funcionar, ya sea una sanidad, una liberación, un milagro creativo. La Biblia habla de milagros portentosos. Por ahí alguna versión utiliza la palabra portentoso. Un milagro portentoso es un milagro que llama la atención. Entonces, eso tiene capacidad propia y para funcionar requiere fe. Métale fe a la sanidad, métale fe a la liberación, métale fe a la provisión, métale fe al alcance, métale fe, requiere de fe. Número 4, alcanzan varias medidas. Un milagro alcanza varias medidas. Pues, por ejemplo, en las medidas, yo le pongo en el libro las medidas. La medida, un milagro, por ejemplo, un milagro creativo, es una medida de fe, un milagro creativo. Una sanidad es una medida de milagro. La prosperidad es una medida de milagro. A ver, vos no lo veas Salomón abundar en sanidades y liberaciones, pero fue un hombre con sabiduría y fue un hombre muy próspero. Entonces, para Salomón, la sabiduría fue un milagro, la provisión fue un milagro, su prosperidad fue un milagro. Y hoy oramos para que haya gente próspera y que su prosperidad sea por una acción de milagro en las manos de la vida de la persona, que Dios lo pueda hacer. Y lo puede hacer. ¿De qué depende, pastor? De nuestra fe. Depende de nuestra fe y depende de que uno entienda que hay milagros que funcionan por niveles. Lo creativo es una cosa, la provisión es otra cosa, la sanidad es otra cosa, la liberación es otra cosa, y son distintas manifestaciones de milagros. Yo a ellos les llamo medidas de milagros. Lo quinto, funcionan bajo propósitos divinos. Mis amados, un milagro no puede ser un fin en sí mismo. Como te hablé hace un rato de las señales, los milagros no son un fin en sí mismos, son una herramienta. Y por último, sexto, te pongo, operan bajo un poder que funciona en libertad. Los milagros operan bajo un poder que funciona en libertad. Un milagro no puede estar condicionado. Vos no le podés marcar un horario al Señor para que haga milagro. Y a veces nosotros inconscientemente, no es como el que lo hacemos y decimos, Señor, el culto arranca a las 7, termina a las 10, fíjate que tenés de 7 a 10 para hacer milagro. Y de un milagro lo va a hacer cuando se le dé la gana y por medio de quien se le dé la gana y lo mejor del caso, de la forma que se le dé la gana. No está condicionado ni atado a un deseo, una postura nuestra. Entonces, lo sexto, un milagro opera bajo un ámbito de libertad que no podemos nosotros condicionarlo. ¿Y qué hago, pastor? Abra los brazos y recíbalo, Señor, haz lo que quieras, cuando quiera, como quiera, pero hacelo. Y ahí es donde vos descubrís estas cosas, el nivel de las señales, en la provisión, en el movimiento sobrenatural, el nivel de los milagros. Yo le pongo en el libro. Allí en el libro les explico lo que es una señal, lo que es una proeza. Una proeza, por ejemplo, es una obra que procede del poder de Dios. Nosotros no podemos generar una proeza. Dios hace proeza por medio de los suyos. Te hablo de lo que es una maravilla ahí en el libro. Las maravillas son esas acciones sobrenaturales determinadas por Dios mismo que son extraordinarias y que el hombre se sorprende de cómo Dios opera generando cosas que son fuertes. Entonces, denle la bienvenida a las señales, a los milagros, a los prodigios, a las maravillas, a las proezas. Denle la bienvenida. A veces la gente te dice, porque me ha pasado, después de ministrar estas cosas o enseñarlo o predicarlo, la gente te dice, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para poder moverme en el campo de los milagros?
página 26 de su libro, yo le puse algunos consejos. ¿Cómo hago para movernos en la total expansión del campo de los milagros? Primero, ser osados. Osadía, ser osados. Anímese a orar, anímese a declarar la palabra, anímese a soltar, anímese a entrar. Viste que la gente siempre ora por ahí en su desconocimiento, ¿no? La gente siempre ora y te dice, o la gente misma ora y dice, Señor, yo te prometo que cuando vos me des, yo te voy a dar, o cuando vos me proveas, yo voy a hacer. Y Dios te mira con cara de no esperes que yo lo haga, arrancá vos que yo te sigo. A Moisés le dijo, levantá la vara y yo te abro el mar. A Josué le dijo, carguen el arca a los sacerdotes del pacto y entren al Jordán, y cuando entren a las aguas, yo le abro el río para que vayan a la tierra prometida. Entonces no espere que Dios haga las cosas por usted. Arranque usted y verás cómo Dios va a estar contigo. Eso se llama osadía. Predique el evangelio completo. Lo segundo, ¿cómo hago para moverme en un escenario de milagros? Predique el evangelio completo. El Señor predicaba, sanaba a los enfermos. El Señor enseñaba, liberaba a los endemoniados. El Señor llegaba a un lugar, la gente se la golpeaba y empezaban las señales, los milagros, la palabra, la revelación, la enseñanza. La gente era transformada, era cambiada, se maravillaba. Predique un evangelio completo. Hoy hay iglesias que no predican el evangelio completo. Hoy hay gente que no se animan a entrar en un evangelio completo. Predique un evangelio completo. Tercer consejo, pidamos la revelación del Espíritu para poder hablar fe, operar en fe, movernos en la fe. Pida la revelación del Espíritu. Vendrá fe sobre tu vida, vendrá unción sobre tu vida, la presencia de Dios estará contigo, todo funcionará. Cuarto consejo, esté dispuesto, que Dios te encuentre dispuesto a nuestra humanidad, a mover la humanidad, que Dios te encuentre disponible, que vos le puedas decir al Señor, Señor, no entiendo todo, Señor, no tengo toda la revelación, pero mi corazón está rendido. No tengo todas las explicaciones, pero soy obediente, Señor, me rindo. Que Dios te encuentre de esa manera. Quinto consejo, deje la razón. Hoy la gente razona, y bajo tu razonamiento 2 más 2 te da 4. Pero bajo el escenario de Dios un día son como 1000 años. Entonces deje el razonamiento, deje el razonamiento. Deje de pensar deje de pensar con la cabeza y piense con el corazón. De verdad, uno le dice a los hermanos, deja de pensar con la cabeza y empezá a pensar con el corazón. Yo en el capítulo 3 de su libro le hablo sobre cómo fluir. Uno no puede fluir de lo que primero no está lleno. Míreme un minuto, uno no puede fluir de lo que primero no está lleno. Entonces yo me lleno de su presencia, me conecto con el Padre Celestial, las señales aparecen para confirmar, los milagros se desatan en tu vida. Entonces uno puede, con las señales, con los milagros, empezar a fluir. El fluir es ese correr de adentro nuestro, ese correr que tiene principio pero no tiene final. Es el fluir en lo sobrenatural. Uno se amolda a estas cosas. Después vos empezás a darte cuenta que es tu vida cotidiana, que el fluir sobrenatural sea cotidiano en tu vida. Ahí es donde vos te encontrás que de pronto ya todo funciona. Mañana funciona, pasado de pasado funciona. Todo está funcionando. Hay un fluir, la palabra se suelta, las señales permanecen, los milagros no cesan, las oportunidades cada vez son mayores. Hay un fluir en tu vida. El Señor vino a la tierra y Él haría que el poder de Dios, uno habla del poder de Dios, el Señor demostró que el poder de Dios se impregna en el cuerpo. Familia, cuando hay señales, cuando hay milagros, cuando usted se mueve en lo sobrenatural, el poder de Dios se impregna en el cuerpo. Acordate de la mujer que tocó el manto. Y lo apretujaban, lo perseguían, lo apretujaban. Y como pudo, la mujer se acercó y tocó el borde de su manto. Inmediatamente el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Porque salió de dentro mío poder de Dios. Y vos fíjate que el poder de Dios está dentro tuyo. Tu cuerpo carga el poder de Dios, no es las acciones.
o el poder de Dios no son las acciones, el poder de Dios se carga dentro. Las acciones, señores, son la respuesta de un poder que usted carga. Y por eso yo en el libro te hablo tanto sobre el fluir. Fluir en el área en la que Dios te llamó, con el llamado que Dios te dio. El Señor se movía en autoridad, el Señor se movía en poder, el Señor se movía en dominio. Los milagros salían, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones. Soltaba la palabra, a veces ni iba. Soltaba la palabra, las señales se movían con toda autoridad, con toda libertad. Jesús llegaba a un lugar, la gente se transformaba. Y usted llega a un lugar y ¿qué pasa? No me conteste, no me diga nada. No diga nada, pero vos llegás a algún lugar y ¿qué pasa? El Señor llegaba a algún lugar. Yo le hablo de eso en la página 28, 29, su libro. Después véalo, página 28, 29. Jesús llegaba a algún lugar, se alborotaba todo. Llegás vos a algún lugar y ¿qué pasa? A mí me pasa de verdad y ahí del otro lado yo tengo testigos. Llego a un lugar, llego a una ciudad y hay gente que se alborota. Está el que te ama, que te recibe, y el que no te quiere, que ya empieza a hablar. Uy, otra vez por estos lados. Y Jesús llegaba y se alborotaba la cosa. Y si vos llegás a algún lugar y la cosa se alborota, es buena señal. Es buena señal. Y ahí es donde vos decís, cargamos algo. El poder de Dios está en tu cuerpo, está en tu vida, está dentro tuyo. No es lo que hago, no es lo que hago. Lo que hago es el resultado de lo que cargo. Lo que hago es el resultado de lo que cargo. Entonces, cargaba poder, cargaba autoridad de Dios. La autoridad estaba sobre él, producía, él llegaba. El Señor llegaba y en el fluir de una atmósfera sobrenatural las cosas empiezan a pasar. Los endemoniados se manifestaban solos. La palabra revelada producía resultados que eran inmediatos. Sí, la oración, la intercesión eran parte de su moneda, de su vida cotidiana, eran moneda corriente para él, era su vida todos los días. Yo ahí es donde hablamos nosotros de unción corporal. La oración, la intercesión toma la unción corporal y produce las cosas hacia afuera. La presencia de Dios producía milagros, señales, maravillas, poder. Entonces aprendamos a movernos en lo sobrenatural. El libro se llama Moviéndonos en lo sobrenatural. Anímese a moverse en las señales, a moverse en los milagros. Anímese a moverse con la revelación y la sabiduría de Dios. La sabiduría y la revelación se potencian con una herramienta que se llama conocimiento. Voy de vuelta, la sabiduría y la revelación se potencian con una herramienta que se llama conocimiento. Por eso hoy tenemos un montón de gente sin conocimiento que quiere andar en la revelación y lo que termina dando es adivinación. ¿Notó eso? Voy de vuelta. Hoy tenemos gente que quiere andar en la revelación y no tiene el conocimiento de la palabra necesario. Lo que hace se llama adivinación. Andan adivinando por ahí si la pega bien y si no la pega, bueno, cambiamos la onda. Pero no. Revelación, sabiduría. El Espíritu Santo, el Espíritu Eterno es sabiduría. El Espíritu Eterno es conocimiento y es revelación divina. Entonces nosotros aprendemos a fluir en esas cosas. Y ahí es donde vos te das cuenta que el fluir te permite permanecer. Póngalo bien grande eso. El fluir me permite permanecer. Permaneces en una atmósfera de señales. Permaneces en una atmósfera de milagros. Permaneces en una atmósfera de apertura. Permaneces en una atmósfera de oportunidades, de provisión sobrenatural. Permanecer. Entonces no solo se trata de quererlo, es vivirlo. Tengo las señales, me muevo en señales, me muevo en los milagros, me muevo en el fluir. Dios no puede darle nada importante a quien no quiere. Escuche, Dios no puede darle nada importante a quien no quiere. Y yo en el libro, ahí por la página 31, yo en el libro te pongo una frase en la página 31. Ningún líder puede llevar a los otros a donde él no fue primero.
Permítamelo de nuevo, ningún líder, llámese apóstol, profeta, pastor, ministro, arcángel o lo que sea, ningún líder puede llevar a otro a un lugar donde él no fue. Entonces, primero tengo las señales, tengo la vida de Dios, tengo los milagros, se producen, cargo poder dentro mío, voy a fluir, uno puede permanecer. Entonces, recién ahí podés llevar a los otros a una dimensión y a un lugar donde vos estás. La mejor plataforma, yo le pongo en el libro, la mejor plataforma para esto, conocer a Dios, tener su revelación, tener su sabiduría, atrevernos a movernos en estas cosas. Y ahí es donde vos te das cuenta que los cielos se abren, permanentemente se abren. Y voy a terminar hablándote de los obstáculos que detienen el fluir de Dios. A veces uno le dice, ¿por qué no se puede mover en lo sobrenatural con total libertad? Y uno tiene que ver los obstáculos. Con esto termino, lo dejo tranquilo, que hace una hora y media sé que estamos hablando. Escuchá, tenga cuidado con los obstáculos, porque a veces en nuestra vida surgen cosas que uno no se da cuenta. Yo en el libro se lo pongo, es el 4º capítulo. Obstáculos, le puse ahí como título, obstáculos que detienen el mover de Dios en nuestra vida. Obstáculos. Y poder ver estos obstáculos te previene de un montón de cosas. Poder ver un obstáculo con tiempo te permite acomodar tu creer, tu moverte, te permite evitar ciertas cosas. La gente te dice, pastor, ¿cuáles son los obstáculos que pueden detener un mover, una fluidez del movimiento sobrenatural en nuestra vida? Y ahí te enumero algunas cosas. Primero, la duda. La duda es todo lo contrario a la fe. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia. El temor es lo contrario al amor. La duda es lo contrario a la fe. Llénese de fe y no de duda. Las experiencias espirituales, mis amados, las experiencias espirituales no pueden entenderse con la cabeza, se entienden con el corazón. Una experiencia, una vivencia, un movimiento, una realidad espiritual, no la maneje con esta, manéjelo con esto. Porque la duda es lo contrario a la fe. Para recibir la llenura del Espíritu tiene que moverse con fe. Tiene que dejar toda clase de argumento en la cabeza, intelectual. Esto no es para gente que de pronto quiere razonar todo, entender todo y luego moverse. No, abro el corazón, abro la vida, abro el corazón, Señor, hacelo conmigo. Para poder manifestar el poder sobrenatural de Dios, no someta, le pongo ahí en el libro, no someta las cosas de Dios al pensamiento de la tierra. No someta las cosas de Dios a su intelectualidad, porque Dios está por encima de su intelectualidad. Número 1, la duda. Primer obstáculo, la duda, el orgullo. Segunda cosa, las tradiciones religiosas. No hay peor atentado a la sobrenaturalidad de Dios que la religiosidad. La gente religiosa se encierra en una forma. La gente religiosa termina encerrada, termina atada. El religioso te dice, esto hacelo así, esto hacelo de esta manera, esto no es de Dios, aquello no es de Dios. Los apóstoles terminaron con el libro de los Hechos. Son religiosos que se la pasan elaborando estructura, nunca logran nada. ¿Conoce alguno de esos? Yo tengo un problema con los religiosos. Los religiosos te explican un montón de cosas que nunca lograron en ellos. El religioso quiere que vos vayas a un lugar donde él nunca fue. El religioso te dice a vos lo que tenés que hacer, cosa que él nunca hizo. El religioso viene a nuestra vida y nos dice, vos en tu vida tenés que hacer esto. A él nunca le anduvo. Nunca le anduvo y te dice a vos lo que tenés que hacer. Las tradiciones religiosas frenan el movimiento de Dios. Una tradición religiosa anula el fluir de lo que Dios quiere hacer. Consejo, mis hermanos, y a todo aquel que me escucha y el que lo quiera recibir, el que no, vaya para otra transmisión, que no hay ningún problema, búsquese otra. Pero si se queda, reciba esto. Nunca te ates a un dogma religioso.
Nunca te ates a un dogma religioso, porque Cristo no es religión, es vida, señores. Y por lo tanto la vida tiene su movimiento, tiene sus cosas, tiene sus cambios. La religiosidad te frena, te ata. Ahí es cuando vos decís, lo sobrenatural tiene otro nivel, funciona de otra manera. La manifestación del reino siempre va a ir cambiando. Los movimientos de Dios siempre van a ir cambiando. Así que guarda con cerrarse, guarda con atarse. A veces la gente dice, deme algún consejo, apóstol. Escapate de los religiosos. Escapate de los religiosos, salí de los religiosos, dejá a los religiosos. No andan ellos y no andas vos. No le anda la cosa a ellos y te anulan la voz para que tampoco anden. Córrale al lado de los religiosos. No le anda nada. Perdieron la vida, perdieron la esencia. Están como el pueblo de Israel cuando tenían el tabernáculo en Gabaón, ¿se acuerdan? Buscalo en la Biblia, googlealo si no. ¿Se acuerdan? Y el tabernáculo estaba en Gabaón. Tenían ceremonia a la mañana, ceremonia a la tarde, estaban los sacerdotes, estaba todo el mundo, pero los filisteos se habían afanado el arca del pacto. Por lo tanto, la garantía de la presencia de Dios se la habían afanado, no estaba. Había ceremonia sin presencia. Había religiosidad sin vida. Estaba toda la ceremonia, pero Dios ahí no estaba. Si el arca del pacto se la habían afanado. Hoy tenemos gente que se mueve de esa manera. Son religiosos, son cerrados. Te dicen a vos lo que tenés que hacer. Ponen estigma. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Hablan de nosotros y dicen, este es de Dios, este no es de Dios. ¿Quiénes son ellos? Si Dios está donde Él quiere estar, donde nosotros le decimos. Así que las tradiciones religiosas, guarda con la tradición religiosa. Porque un día la tradición religiosa se frenó y dejó de permitir el fluir de Dios en la vida de la persona. Y se murió, por ende se murió. Espiritualmente se murieron. Así que ya sabes, la duda número 1, tradiciones religiosas número 2, miedo a lo sobrenatural. Hay gente que tiene miedo a lo sobrenatural. Si tiene alguno cerca, mirarlo acá y decirle, sacate los miedos. Sacate los miedos, sáquese los miedos. De verdad, sáquese los miedos. Los primeros discípulos de la iglesia del primer siglo, un día el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua. No tenían ni idea lo que era, pero esos fueron llenos y hablaban en otras lenguas y fluían en otras lenguas, experimentaban milagros, experimentaban señales. La fe no era extraña, ellos depositaron 40 días, 50 días su fe, la fe no era extraña. Las cosas que empezaron a fluir eran extrañas, pero las recibieron igual. Y ahí es donde vos te das cuenta. Tercero, el miedo a lo sobrenatural. Cuarto obstáculo, pecado no confesado. El pecado no confesado, la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser apagado. Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu. Otra versión dice, no apaguen el Espíritu en la vida de alguien. El Espíritu puede ser apagado. Es santo, es santo. ¿Vieron que hoy no se habla tanto de santidad? ¿Se dieron cuenta que en las iglesias ya no se habla tanto de santidad? Hablamos de prosperidad, de crecimiento, de milagros, de señales, de avance, sanidad, de liberaciones. Todas las cosas que nos hacen bien hablamos. Santidad no se habla. ¿Se dio cuenta? Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice en otro lado, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces guarda con el pecado no confesado, porque un pecado no confesado, un hábito no confesado, una actitud pecaminosa, puede hacer que el Espíritu de Dios se aleje de usted. Si el Espíritu de Dios se aleja de usted, se acabaron las señales, se acabaron los milagros, se acabó el fluir, se cerró el cielo, lo sobrenatural se acabó y tu vida termina inerte. Preguntale si no a uno que llamaba Sansón. Sansón le abrió el corazón a Dalila y cuando los filisteos venían contra él, ¿qué dijo Sansón? Me levantaré como las otras veces, voy a ir contra los filisteos. Voy a ir contra ellos y se terminó la cosa y me levantaré de vuelta y haré lo mismo. Y hay un renglón en Jueces 20 que dice, mas él no sabía que Dios se había apartado de él. Así que cuarto obstáculo, pecado no confesado. Quinto obstáculo, con esto termino ya en unos minutos. Quinto obstáculo, heridas emocionales. Hay gente que ha sido abusada, otra que ha sido golpeada, otra que ha sido abandonada.
Hay gente que por situación en la vida anda ansioso, oprimidos, ansioso. Todo eso en tu vida ocupa un lugar que no puede ocupar el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere llenar nuestra vida, quiere ocupar nuestra vida y no puede porque hay ansiedad, porque hay egoísmo, porque hay dolor, porque hay tantas cosas en la vida de la persona y no puede fluir. Heridas emocionales, sáquelas para afuera. Es como Lázaro, aquel día que lo sacan de la tumba. ¿Se acuerda Lázaro? Lo sacan a Lázaro de la tumba. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Desatadle y dejadle ir. Juan 11. Desatadle y dejadle ir. De verdad, si hay un problema que frena la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, son las heridas emocionales. Dios no puede obrar en plenitud como tiene que orar porque estás demasiado cargado de un montón de cosas que son tuyas. Y ahí es donde dice, yo te sané, yo te libré, yo te diseñé, yo te proyecté, tengo planes con tu vida, tengo propósito con tu vida. Quiero un fluir en tu vida, pero mientras usted no sea sano, las cosas no pueden funcionar. Heridas emocionales, un espíritu inflexible. Termino acá con esto. Un espíritu inflexible no puede ser lleno del Espíritu si usted está lleno de sí mismo. Vamos de vuelta. No puede llenar tu vida el Espíritu de Dios si usted está lleno de sí mismo. No puede, no lo va a hacer. No puede llenar el Espíritu de Dios la vida de alguien que la persona está llena de sí mismo. Entonces algunas personas son muy caprichosas. Viste que a veces nos ponemos en modo caprichoso. Dios tiene que hacer las cosas de esta manera. No, Dios va a hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros decimos. No le rinden sus vidas, no le rinden sus planes, no le rinden sus deseos, no le rinden sus finanzas, no le rinden sus relaciones. Después le va mal y vienen a Dios a que le arregle las cosas. Y Dios te mira con cara de yo no soy mecánico. Yo no soy mecánico porque vos me traigas tu vida para que yo te la arregle, después te olvidás, te va a no aparecer nunca más. No, y ahí es donde vos te das cuenta que Dios está tratando de llenar corazones que han sido vaciados. Entonces primero me voy a vaciar y luego Dios me va a llenar. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? A ver si usted se acuerda lo que el Señor le dijo a los discípulos. Si van a liberar una casa, si van a sacar los demonios de adentro de una casa, fíjate que la casa sea limpia y que luego sea llena. Porque si la casa se limpia pero no se llena con la presencia de Dios, los mismos que se fueron vendrán con 7 demonios peores y se van a volver en ese lugar porque no la llenó. Entonces cuidemos las señales, mis amados. Cuidemos los milagros, cuidemos el fluir de Dios en nuestra vida, aprendamos a escuchar la voz de Dios, no condene lo que no conoce, tenga apertura, dele la posibilidad a Dios de que Dios pueda manifestarse a través tuyo, que Dios se maneje con tu vida, que su vida esté rendida lo suficiente como para que Dios pueda hacer contigo lo que quiera hacer. Y la gente se maravillará, la familia se maravillará, llamará la atención de tu barrio, tu ciudad, tu región. Dirá, ¿y a este qué es lo que le está pasando a este? Y ahora este lo agarró Dios en el medio. Se metió Dios en el medio. Las cosas que está viviendo no son de la tierra, son cosas eternas, son cosas sobrenaturales. Cuando uno se puede rendir y meterse en ese nivel, lo que antes no andaba ahora anda, lo que antes no se abría se abre. Tu vida es una vida de sobrenaturalidad completa, porque ahí es donde uno dice, si fuera por mí, esto no podría andar, bajo ningún aspecto podría andar. Pero me anda porque quien lo está haciendo no soy yo, es Dios que está dentro mío. Así que bienvenidos a una nueva temporada de sobrenaturalidad sobre su vida. Los amo, los bendigo. Gracias familia por haber estado ahí del otro lado. Pastora Cecilia, Pastor Jorge, hermana Alejandra, si andás por ahí, Barbie, Leo, a los pastores de Villa Mercedes, a querido Juan, querida Glenda, gracias por estar ahí. Y a cada uno que esta noche se ha tomado el atrevimiento de estar con nosotros. Lo invitamos a ser parte de esta escuela. Esta es una escuela de ministerios, una escuela de impartición totalmente práctica. Y creemos que cada semilla puesta en el corazón de cada uno dará su fruto a su tiempo, tal cual el cielo lo ha determinado. Así que gracias mis amados por haber estado conmigo ahí.
Nos veremos pronto, si Dios así lo permite. Me deja hacer una oración, quiero orar por su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, toda palabra sembrada será una palabra que dará su fruto al 100%. Señor, creemos en la vida de cada uno. Creemos en los propósitos de cada uno. Creemos en el llamado y en el ministerio que tú le entregas a cada uno. Creemos, Señor, en que cada persona que viene a nuestra vida será impartida, será edificada, será habilitada. Cada persona que llega a nuestras manos en esta temporada, Señor, seremos útiles para ellos. Habrá señales, habrá milagros, habrá un fluir. Será tu presencia moviéndose a través nuestro para alcanzar otros. Señor, oramos para que nada se pierda de lo que tú le pones a cada hombre, cada mujer, a cada ministro, Señor, a cada persona en el cuerpo de Cristo. Lo que tú pones no se va a perder, porque eres tú el que lo garantiza y el que lo llevas adelante. Señor, oro por la vida y el ministerio de cada uno. Has venido cumpliendo propósitos y cada propósito irá de ahora en adelante en aumento en lo que tú quieres hacer con tus siervos. Los declaro benditos con toda bendición en el nombre de Jesús. Familia, gracias por haber estado ahí. Me escriben cualquier cosa, estamos en contacto y será hasta pronto que nos volveremos a ver otra vez en la presencia del Señor. Dios les bendiga.